Bienvenidos a Jurídico, el programa legal de la radio y la televisión colombiana. Hoy traemos como invitada a la doctora Katy Alexandra Benavides, abogada, quien desde la perspectiva de la ley nos ayudará a resolver algunas inquietudes. Doctora Katy, ¿cómo está? Gracias, Blanquita. Bien, acá nuevamente con los televidentes de Santel, cumpliendo el compromiso por la responsabilidad social en cuanto al derecho. Bueno, doctora Katy, ¿y qué tema vamos a trabajar el día de hoy? Bueno, la semana pasada se dieron unos acontecimientos donde el grupo de las FARC manifiesta que existe una responsabilidad frente al caso de Álvaro Gómez Hurtado. Entonces vamos a ver desde la perspectiva del derecho penal cómo ha jugado un papel importante o no importante cuando hacen este tipo de manifestaciones. Veo que es un tema bien interesante y tema de actualidad, ¿no? Sí, señora. Bueno, vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info o en YouTube Santel Radio y TV. Ya regresamos. En la nueva realidad, DAR es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo 3 pasos. 1. Detecto síntomas. 2. Me aíslo preventivamente. Y 3. Reporto a mi EPS y a Corona. Puedes solicitar ayudas en especie, dinero o sitios alternos de aislamiento si en tu casa no es posible hacerlo a través de la plataforma digital Bogotá Cuidadora. Así de fácil es DAR. Con estos 3 pasos, juntos vamos a salir adelante. Mantén una ala distancia, usa tapabocas, lávate las manos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Los regalos navideños y la decoración de esta bella época ya no tiene que comprarlos. Fórmese con esta oportunidad de negocio. Campaña del Ministerio de Cultura y el programa Manualidades Productivas. Aprenda a hacerlos con bisutería, pañolensi y foamy, completamente gratis. Inscríbase a los cursos virtuales. Llene su formulario. Cupos limitados. Llame 218-0699, 322-241-8546. Página web www.santel.info. Email santelradiotv@gmail.com. Proyecto Comparte lo que somos de Mincultura y la Corporación Santel Comunicaciones, Santel Radio y Televisión. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Ripley Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, entremos en materia. Vamos con la primera pregunta. ¿Por qué para un país es importante una Asamblea Nacional Constituyente? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente es el mecanismo que tenemos por derecho cada ciudadano, por medio de quién, de unos representantes que van a acudir. Se desarrolla un plan, digamos, de trabajo en donde se manifiesta qué tipo, digamos, de inconvenientes o qué tipo de situaciones van en contra de la afectación de algunos derechos de las personas. ¿Qué quiere decir esto? Que la Asamblea es la oportunidad de hacer una reforma a una constitución. En el caso de Colombia, que se presentó en el año de 1991, venía con una serie
marcos constitucionales que de pronto pues venían afectando, que de pronto no se tenía en cuenta algún tipo de mecanismos que dieran la protección, digamos, al ciudadano, mecanismos como un derecho a presentar una acción de tutela. Entonces, a raíz de, digamos, de ciertos parámetros presentados, el Estado, el Gobierno Nacional, el Congreso, o sea, analizaron la oportunidad de hacerle una reforma, incluir, manifestar y tener en cuenta unos derechos como el caso de los derechos fundamentales que mantiene hoy la Constitución Política Colombiana, en donde la defensa para el ciudadano, digámoslo, de a pie. Se juega un papel importante en un Estado tener este derecho, pues o sea, va evolucionando las normas y de igual forma pues se debe ir evolucionando con el derecho y con la protección de los derechos hacia la población menos favorecida. Entonces, la importancia de una asamblea es, digámoslo, en un país que viene en dados cambios, fundamental para poder tener la oportunidad. No es que, digamos, existe la Constitución y esa Constitución está ahí impajarizada. Obviamente, le aclaro a los televidentes, que el gobierno en representación de lo que es el Parlamento, el Senado y la Cámara, ellos cada día presentan unas leyes de acuerdo pues a las necesidades que se van manifestando. Entonces, esas leyes llevan su curso, llevan un procedimiento establecido por la Constitución, pero pues no está en pos de la reforma de la Constitución, sino adicionando algún tipo de normas que tengan vacío para, digamos, situaciones de medio ambiente, situaciones, digamos, de derechos fundamentales, situaciones, digamos, que nos den como el mecanismo para poder tener el acceso, o sea, tener la oportunidad, digamos, por ejemplo, en el caso del fracking. Entonces es una oportunidad medioambiental, pero frente a las leyes, muy diferente frente a una Asamblea Nacional que es la oportunidad de establecer el condicionamiento o la bitácora de un país. Bueno, doctora Katy, vamos con otra pregunta. ¿Quién era Álvaro Gómez Hurtado? Bueno, hablando de la Asamblea Nacional Constituyente presentada en 1991, el doctor Álvaro Gómez Hurtado, que pertenecía, digamos, a una línea que venía de descendencia conservadora, porque, pues, o sea, venía de vínculos atrás de su familia, fue una persona que jugó un papel fundamental en cuanto a la participación de lo que fue la Asamblea Nacional Constituyente, porque, pues, trayendo al tema a colación, él fue una persona que manifestó una serie, digamos, de vacíos e inconformidades que no venían al caso y que han venido de atrás, como es el manejo de una corrupción para un país. Sí. Él fue una persona que aproximadamente nació en el año de 1919, era hijo del expresidente conservador Laureano Gómez, de ahí su línea conservadora. Recordemos que el presidente Laureano estuvo dentro del Ejecutivo entre los años de 1950 y a finales de 1951. Sí. No completó su periodo presidencial el padre del señor Gómez Hurtado. ¿Por qué? Por manifestaciones, digamos, de salud. Entonces, ¿a qué viene el caso? Su padre fue un presidente. Sí. Entonces, o sea, venía de esa data de la cultura. Veamos hacia atrás que él pasó, digamos, su niñez, su adolescencia a nivel extranjero. Estuvo en Buenos Aires, también fue embajador en algunos países a nivel de Europa, estudió en colegios a nivel de París, Bruselas y Berlín. A los 22 años él se egresó como abogado. ¿De dónde? De la Pontificia Universidad Javeriana. Se vinculó bastante al periodismo. Veamos que él fue un hombre que fue muy letrado, que manifestó, digamos, su comunicación, digamos, no verbal, su comunicación transmitió el conocimiento.
A mí me encanta ver esa parte estructural que tiene el ser humano. No lo miremos por la parte, digamos, de familia y abolengo, sino miremos hacia atrás la estructura intelectual que ha tenido esta persona, que tuvo esta persona, porque fue una persona que, digamos, para el tiempo donde él estuvo en su adolescencia, donde habitó en la parte europea, traía a colación esas ideas, esa apertura de mundo, esa manifestación como era tan gravísimo, digamos, la corrupción, el manejo de la transparencia, el manejo de unos valores, el manejo de la fundamental y la parte prioritaria para un Estado como es, digamos, mantener la estructura, el orden y toda la parte, digamos, organizativa para poder mantener un orden. Digamos que él de pronto manifestaba, dependiendo del orden que se tenga dentro de un ámbito interno, hablemoslo, digamos, de la casa, vamos a ver cómo se transmite, digamos, ese contexto en paz espiritual, ese contexto de, digamos, de mantener todo como el pensamiento en orden. O sea, entonces era como tener una estructura organizativa. También fue miembro de la Cámara de Representantes, estuvo en la parte del Senado y sí fue candidato también a la presidencia. Sí, en 1974, recordemos, pues muchos estábamos, ni habíamos nacido de pronto, en 1986 y posteriormente hizo su lanzamiento también en 1990. Él estuvo bajo el mandato de unas embajadas en países como Italia, Estados Unidos y Francia. Fue una persona que cuando ya traía como esta apertura del mundo y al haber visto, digamos, toda la estructura en Europa, todo el manejo gubernativo, pues o sea, qué mejor que si uno, digamos, ha estado en el extranjero y viene a su país, no es querer imponer, querer como copiar ese modelo de estructura y organización que se tenía o que se tiene a nivel de Europa, que pues, o sea, lo vemos, o sea, se hablaba mucho ahorita en pandemia, es muy diferente pasar una pandemia a nivel de Europa como pasar una pandemia, digamos, en la parte latinoamericana cuando las personas completamente diferente. Exacto, no poseen los recursos, es un país que no estaba preparado, ni ningún país a nivel mundial, pero que de pronto con la estructura que viene hacia atrás les da esa oportunidad a los gobernantes de que se asiente dentro de ese territorio y se tomen las medidas y las acciones en ese momento, las que son debidas. Entonces, por eso, o sea, es bien importante tener en cuenta toda la formación cultural, humanística y a nivel de la formación de Estado que tuvo el señor Álvaro Gómez Hurtado. Por eso vuelvo y reitero, no nos vayamos a la trascendencia, no, pero es que viene de una familia que han sido presidentes y que lo ha tenido todo. No miremos esa estructura, miremos la estructura intelectual, la estructura de apertura del mundo para poder cambiar, digamos, su Estado colombiano. Entonces venía con esos ideales para, digamos, no hacer la imposición, sino generar un modelo de desarrollo para su propio país. Claro. La parte fundamental que me parece que es muy valorativa era las ganas y la ambición de querer expresar, o sea, es como ese modelo que se está adoptando ahora en Santel. Hay una responsabilidad social de pronto de culturizar, de enseñarle a la gente, de capacitarla. Entonces, él venía con ese pensamiento de querer colocar mejoras a su país, ¿no? De que fuera mejor. Él lo decía, yo no me puedo quedar callado con este conocimiento, claro. Yo tengo que ir dando la apertura del conocimiento a los ciudadanos. Entonces, de ahí la importancia de que él tenía sobre el manejo de los medios y el querer expresarle a las personas no un inconformismo, sino una apertura de luz para que las personas de pronto dieran, o sea, como vieran y tuvieran en claro más allá algo que me parece súper importante, Blanquita, que es la estructura que se ha perdido hoy en día de los valores éticos y morales. Entonces, él se caracterizó por esa parte como humana,
intelectual. Entonces, ¿quién era él? Era una persona que dio una influencia tanto cultural como política y como un desarrollo de ejemplo para que, digamos, muchos gobernantes hoy en día tuvieran arraigado esa estructura bajo su transparencia. Entonces, pues lamentablemente, hace ya 25 años, para el año de 1996, fue asesinado. Inclusive su asesinato se cometió casi en las puertas del Alma Mater Universidad Sergio Arboleda, donde él estaba saliendo de dar sus clases a sus alumnos y allí pues o sea sufrió pues o sea este vil asesinato que hoy en día pues ya cumple 25 años. Conversando con estudiantes que fueron de esa época y que pues o sea venían de esa estructura del desarrollo en el derecho, o sea, hablaban de la magistralidad que tenían sus clases, o sea, de la compenetración y la sed de que las personas aprendieran. Claro, no por enseñar lo que había aprendido él, ¿no? Sí, para transmitir, pues yo digo que son personas, son unos seres que vienen con ese don a esta tierra, sí, de traspasar, de cruzar las barreras y decirle, no te quedes como en la ignorancia, sino sal de esa ignorancia, aprende y adáptate al mundo. Entonces, y ese querer dar de su conocimiento a los demás, sí, porque mucha gente es como envidiosa, yo como sé, pues no cuento o no enseño, pero él se ve que él quería era todo eso que sabía enseñarlo a los demás para que pudiera poder ponerse en práctica y ser un mejor país. Siempre he sido de la metodología que el abogado tiene que tener una responsabilidad social, una función social, y lo ve uno en el transcurso de la historia. La función social acá, digamos, como Casa Santeles, transmitir, usted no se quede en la ignorancia, o sea, conozca. No podemos decir tomar una hora y transmitirle todos los conocimientos, no, digamos, a nivel de derecho, pero usted vaya entendiendo, vaya instruyéndose, digamos, con programas de historia, con programas de opinión, porque es que, o sea, la ignorancia de un pueblo es que se tiende a repetir las historias, y si las historias no cambian, y si las historias son repetitivas, pues siempre va a ser lo mismo. Va a ser lo mismo. Entonces, para este caso, digamos, el tema de hoy, que es lo de los 25 años de la muerte de Álvaro Gómez, estamos viendo que él tenía su afán y su sed, o sea, la parte, digamos, o sea, como estructura, vuelvo y lo reitero, como que, digamos, de las familias de abolengo, sí, estaba dentro de ese marco, pero se preocupó siempre porque, digamos, la cultura y la parte humanística de las personas se transmitiera, y vuelvo y lo digo, con personas que tuvieron sus clases, ellos decían, es algo que trasciende unas barreras en donde uno se traslada a ese tiempo, o sea, a donde él decía, fui a Europa y se veía una pirámide Kelsen organizada, acá de pronto medianamente lo tenemos estructurado, pero hay que luchar más allá. Entonces, sí fue una persona que generó historia a este país. Bueno, doctora Katy, vamos con otra pregunta. ¿Qué incidencia tuvieron las ideas de Álvaro Gómez Hurtado para Colombia? Bueno, como veníamos narrando acá, su formación, su trascendencia, su niñez, y todo pues como el paso por esta parte de Europa le generó a él esa apertura de mundo donde él estaba con la sed de que las personas tuvieran una convicción democrática, que generaba, digamos, la parte de lo que el marco de la honestidad. También manejaba el manejo de lo ético y lo primordial para un ser humano, la parte del desarrollo de sus ideas, que se manifieste, digamos, la posición correcta, pero bajo, vuelvo y yo lo hago repetitivo acá, los valores éticos morales.
De pronto él miraba y analizaba la parte, digamos, de la población cuando él de pronto estaba en sus campañas y él tenía la oportunidad de estar acudiendo a estos sectores, digamos, que son menos favorecidos. Entonces él se preguntaba y decía, ¿por qué este país tiene que estar viviendo este tipo de pobreza? Sí, o sea, somos ricos en mente, deben existir unas instituciones públicas que le den la oportunidad tanto a la población infantil como a la población juvenil de instruirse. O sea, también de pronto se manifestaba ciertos valores en donde decía, si el ser humano no se quiere a sí mismo, si el ser humano no tiene un amor y una convicción de creencia en sí mismo, el ser humano tiende a caer, tiende a reclinarse sobre aquellos vicios que no le dan el progreso. Entonces su parte trascendental venía hacia la formación y la transparencia de las entidades, digamos, bien sea llámese instituciones distritales, instituciones gubernamentales, ministerios. O sea, él decía que en esa parte el ser humano, y máxime acá en Colombia, tenía que avalarse sobre el manejo de transparencia, un principio de igualdad, un principio de oportunidad. Entonces fue una persona que pues siempre, y fue manifestándolo, entonces pues ahí vemos el desarrollo que al querer abrirle los ojos al mundo, abrirle los ojos acá a los colombianos, pues él decía, es una oportunidad, denme esa oportunidad de ser presidente para generar, pues digamos, como un correcto plan de desarrollo que dé el manejo para poder llegar a cambiar, a hacer un cambio. De hecho, pues él venía con una fundamentación conservadora y tal vez esa fue como la crítica que tuvo en el momento de su vida, que le decían, bueno, usted viene de una descendencia de presidente, entonces ¿cuál es el cambio acá? Entonces él decía, son la formación de valores. En ese momento él hizo la formación de un grupo que era el Salvemos a Colombia, Movimiento de Salvación por Colombia, porque su lema era salvar, o sea, evitar que se diera a través de estos 25 años todo este tipo de regulaciones que tienen las entidades, de manipulaciones, de conveniencias, que de pronto existen unos concursos, que no hay un principio de igualdad, que ya todo está como previamente acordado y acomodado para que, digamos, se paguen favores de oportunismo de elecciones. Entonces, esa era la pelea que él tenía, digamos, en ese momento frente al Estado, a las instituciones. Claro. Entonces, querer venir a cambiar ese tipo de orden que tenían, digamos, los estamentos políticos, los partidos, digamos, todas las personas que se han involucrado frente a gozarse del Estado, entonces no era conveniente para aquellos, o sea, gobernantes y aquellas personas que estaban ya, digamos, detrás de toda esta cortina, tener una persona con unas ideas de avanzada, tener una persona pensando, digamos, en valores éticos, porque uno, digamos, al entrevistar y a manifestar, dice, pero ¿eso en qué? ¿En qué me beneficia a mí que, digamos, exista transparencia? ¿Cómo que en qué? Si es que existe un principio de igualdad, de oportunidad para participar, digamos, los jóvenes en los concursos que hace el Estado. Entonces, o sea, ¿qué tan limpios, qué tan transparentes hoy en día? Claro, no lo sabemos, porque no. Pues, o sea, no tenemos más allá el acceso, sino la oportunidad de que aquellas personas que de pronto tienen como finalidad presentarse al Estado, compran un PIN, se presentan, hacen sus convocatorias. Entonces sí es una ley del más fuerte acá y predomina la no ética, la no transparencia, que eran los principales ideales que tenía Álvaro Gómez Hurtado. Bien interesante, ¿no? Bueno, vamos a otra pregunta. En el argot del derecho, ¿qué significa ser intelectual y humanista? Bueno, ya lo hemos hablado a nivel de Álvaro Gómez Hurtado. Intelectual, aclaro, no es aquella persona que tenga el dinero, que tenga las riquezas, que tenga el cargo más alto. Intelectual es la persona que llega a compenetrarse, la persona que ha ido estudiando,
que ha ido analizando. Aquella persona que viene, digamos, de un análisis donde ha comido, digamos, toda esa trascendencia que lleva una historia, que lleva los momentos críticos, digamos, de un estado, de una nación o del mundo. Entonces es aquella persona que brota ese conocimiento, pero por medio de un análisis. Entonces, para aquello no se necesita que se tenga una riqueza, que se tenga, digamos, un mundo material. Simplemente se está hablando que es el intelecto de su raciocinio frente a las cosas que le pasan a nivel del mundo o a nivel de una situación. Ahora, yéndonos al tema de humanístico, es como la parte espiritual de adopción que se tiene internamente y que se expresa y se manifiesta. Eso es como básicamente dos reglas que juegan en clase. Bueno, doctora Katy, vamos a un corto y ya regresamos, pero no olviden que pueden llamarnos y dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546 o en el correo santelradiotv@gmail.com o en la página web www.santel.info, en YouTube Santel Radio y TV. Ya regresamos. En la nueva realidad, dar es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo 3 pasos. 1. Detecto síntomas. 2. Me aíslo preventivamente. Y 3. Reporto a mi EPS y a Corona. Puedes solicitar ayudas en especie, dinero o sitios alternos de aislamiento si en tu casa no es posible hacerlo a través de la plataforma digital Bogotá Cuidadora. Así de fácil es dar. Con estos 3 pasos, juntos vamos a salir adelante. Mantén una ala distancia, usa tapabocas, lávate las manos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Los regalos navideños y la decoración de esta bella época ya no tiene que comprarlos. Fórmese con esta oportunidad de negocio. Campaña del Ministerio de Cultura y el programa Manualidades Productivas. Aprenda a hacerlos con bisutería, pañolensi y foamy, completamente gratis. Inscríbase a los cursos virtuales. Llene su formulario. Cupos limitados. Llame 218-0699, 322-241-8546. Página web www.santel.info. Email santelradiotv@gmail.com. Proyecto Comparte lo que somos de Mincultura y la Corporación Santel Comunicaciones, Santel Radio y Televisión. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K de Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Continuemos con las preguntas que tenemos para el día de hoy. ¿Qué es el principio de oportunidad en derecho penal? Bueno, esta parte se maneja mucho en la estructura penal cuando, digamos, una persona ha cometido algún tipo de delito, y hablemos lo que es como la parte que le genera la ley penal para poderse dar como esa oportunidad, esa manifestación, digamos, de declarar que si de pronto tuvo digamos, como un vínculo penal en ese momento, cometió el delito, entonces la ley establece esa parte, esa gabela, esa oportunidad de decir, si usted establece, digamos, que de pronto cometió una falta,
entonces el Estado colombiano a usted le va a permitir una rebaja, que es lo que estamos viendo hoy con la ley 599 del 2000. ¿Qué sucede con ese principio de oportunidad? Es como manejarlo en el momento del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, en donde se hablaba de una serie de oportunidades para que aquellas personas, o sea, grupos que de pronto al margen de la ley realizaron este tipo de actuación, se le generara esa oportunidad de esclarecer a un Estado colombiano, porque, o sea, ya hablamos del término qué es intelectual y qué es humanística, y vimos las características que tenía Álvaro Gómez frente a eso. Otra parte que de pronto me quedó así, traer la acotación, fue su secuestro que pasó. Él estuvo aproximadamente por 53 días secuestrados por el M-19 y tuvo la oportunidad de hablar con sus secuestradores, que en ese momento estaba al mando Carlos Pizarro. Entonces, sí, él lo manifestaba bastante. Eso es una oportunidad de que las personas, digamos, se arrepientan, de que las personas generen un derecho a restablecer, a formarse nuevamente en la sociedad, a tener conciencia de los errores que de pronto están cometiendo y que otra persona pues se los hace ver para que como que enderecen su vida. Ese es el principio de oportunidad, es decir, mire, si la persona cometió una falta, cometió un error, está en la oportunidad de resarcir ese derecho. Claro. Digamos, pues en el caso, hablemos así, muy analíticamente, la persona que de pronto se arrepiente y analiza que tiene una segunda oportunidad, de pronto una tercera oportunidad, de darle al mundo ese conocimiento, de darle esa manifestación como ejemplo, que era lo que nos hablaba Álvaro Gómez, decía, ¿por qué se tiene que vetar? ¿Por qué se tiene que establecer, digamos, que la persona se censura? Entonces, digamos, en el caso de la parte penal, pues, si hay una oportunidad de reestructurarlo y de socializarlo o resocializarlo, claro está que esto viene a nivel de las escuelas del derecho penal, en donde se le da esa oportunidad de que cuando se ha cometido una falta, y si usted, digamos, establece, la ley le da esa oportunidad, o sea, resocialícese, vamos a darle una rebaja, hay un acuerdo y una negociación. Entonces, básicamente prima el derecho de oportunidad para que aquellas personas que han cometido determinadas faltas restablezcan su derecho a ser mejor persona. Eso era como uno de los ideales que tenía Álvaro Gómez Hurtado. Bueno, vamos con otra pregunta. ¿Qué significa que un testigo no es idóneo para un caso penal? Bueno, a nivel de la ley penal, nos exige, digamos, una serie de argumentos y características para poder llevar un proceso, digamos, hablemos en el caso de Álvaro Gómez Hurtado. Existió un asesinato, entonces fue a nivel, digamos, público, fue dentro de un establecimiento o en las puertas de un establecimiento como es lo de la Universidad Sergio Arboleda. Entonces allí se suscitaron una serie de personas pues que podían ser testigos. Claro. Entonces, ¿qué sucede con la ley penal? La ley penal dice, nosotros armamos una serie de parámetros, unos artículos donde vamos a establecer que un testigo tiene que ser, digamos, pues necesariamente, porque pues obviamente ya con los derechos de protección a un menor de edad lo maneja el bienestar familiar. Pero esta persona, pues, o sea, tendría que ser mayor de 18 años, una persona que, digamos, tenga de pronto sus 5 sentidos, sus capacidades, que sea una persona capaz de manifestar la situación que estuvo o que vio, que fue, digamos, relevante para el manejo de una historia, digamos, como es el caso de un proceso. O sea, el proceso como tal a nivel penal yo lo hablo como es reconstruir la historia donde de lo sucedido, ¿no? Exacto, donde se reconstruye una acción típica, antijurídica y digamos viendo
¿qué fue lo que sucedió allí? O sea, ¿cuál es el tipo penal que está encasillando? Entonces, para yo proceder a este tipo penal, a calificar, digamos, el delito que se hizo en el momento, tengo que tener paralelamente una serie de testigos que sean idóneos y capaces para poderme manifestar, o sea, y darme la reconstrucción de una determinada situación, que digamos, trayendo la acotación que hace 25 años pues se dio el caso del asesinato, y posteriormente hacia el año 2014 se estaba hablando que de pronto existiese una prescripción, y posteriormente se da un fallo donde de pronto hay una serie de vacíos porque pues no sustentó completamente los testigos, las pruebas que fueron documentadas, digamos, por videos, testimoniales, no llegaron a dar la consolidación de la reconstrucción de la historia. Entonces, cuando se habla de un testigo, ese testigo tiene que tener una serie de características para que haga parte de esa historia. Entonces, o sea, poder darle como la construcción para poder llegar al objetivo final de un fallo de sentencia donde, digamos, pues, o sea, si existe una persona que fue capturada en el momento de los hechos en fragancia, poder darle la tipificación y cuánto sería la pena en calificación de periodo de tiempo para poderle dar como el fallo, digamos, a nivel de la balanza de la justicia, que sea equilibrado, que sea justo, o sea, ninguna pérdida de vida va a solventar con un fallo, digamos, de unos 60, 45 años, ni una pena capital, porque si supiéramos que se va a reconstruir, digamos, la vida, pues, o sea, sería como otra diferencia, pero es resarcir, digamos, como ese dolor y ese bien jurídico que han afectado, que para el caso, pues, del señor Álvaro Gómez Hurtado se generó en el periodo, en el año 2014, frente a la persona que realizó, digamos, como los disparos, que fue en el momento en que fue capturada, un fallo de sentencia, pero entonces fue el autor material y por detrás el autor intelectual, ¿quién fue? Que era lo que se estaba estableciendo con todas las pruebas y los testigos y todos los aportes para este proceso. Entonces, detrás de esta muerte existen dos tipos de autores: el intelectual que planeó y que generó toda la estrategia, ¿cómo iban a hacer para matarlo, no? Y la el estrategia. Material. Exacto, y ese es el autor intelectual, y el autor material fue el pues, que cometió los hechos, El delito. Exacto, sí, que llegó al sitio de los hechos, cometió el delito, recibió, digamos, en cambio una compensación económica. Por realizar eso. Exacto, entonces toda esta estructura la venimos a entender hoy en día y decimos por qué es tan importante, aparte de la persona humanística e intelectual que fue Álvaro Gómez, porque también fue trascendental, digamos, este tipo de asesinato. Muchas personas, digamos, dicen, quedó impune, no se supo la realidad, pero entonces venimos y nos tocan la campana la semana pasada, donde hacen manifestaciones de las FARC, ya que hoy en día es, digamos, un movimiento político de participación y que tienen sus dirigentes para poder estar dentro del Estado colombiano. Recordemos pues que se dio un proceso de paz. Sí, claro. En este proceso de paz, bajo el mandato de el presidente Santos, o sea, con el manejo de su plan de gobierno, que decía, yo voy a hacer unos acuerdos de paz en este estado, se generó este tipo de acuerdos de paz, fue la creación de la JEP, que digamos como que apalanca aquellos casos donde se está manifestando y se está, digamos, dando los testimonios, se está teniendo testigos donde se van a esclarecer una serie de casos, o se han venido esclareciendo casos. Entonces hace una semana nos toca las puertas el dirigente de las FARC y dice, alto acá, que nosotros tenemos algo muy importante que avisarles,
existió una muerte de un dirigente, un humanista, un intelectual, el señor Álvaro Gómez Hurtado. Existe un autor intelectual que ya, o sea, tiene un fallo que se le generó aproximadamente en el 2014-2015, pero queremos esclarecerle al país y queremos acogernos a la justicia de acuerdo al tratado, a la organización de paz que se hizo en este gobierno de Santos con la creación de la JEP. Entonces queremos, o sea, estamos en la voluntad de contar qué fue lo que pasó en toda historia, por qué se dio esta situación. Entonces ahí viene a jugar el papel fundamental de los entes y los organismos a nivel de la parte penal, fiscalía, la JEP, los mismos acuerdos que existen, los principios de oportunidad que van a existir y las rebajas de pena. Bueno, doctora Katy, vamos con otra pregunta. ¿Qué características debe tener una prueba para una investigación? Bueno, esto de las pruebas es bien importante para dentro de un proceso, porque existen unas pruebas que son pertinentes, conducentes y útiles, que eso es lo que básicamente nos exige, digamos, la norma. Sí. Tener una prueba que, digamos, se construya para determinado caso. Miremos el caso, digamos, del estudiante de Derecho Javier Ordóñez, donde empieza, digamos, la prueba que hace parte fundamental, como es el video que generaron por medio de Facebook. También, digamos, unos testigos que están alrededor, que pueden, o sea, dar fe de que la fuerza pública tuvo, digamos, más allá, que se desmidió, que se sobrepasó en sus actos. Sobrepasó en los actos en ese momento y que de pronto tuvo una violación hacia los derechos de esta persona. Entonces también, digamos, en el traslado de ahí del sitio de los hechos hasta el CAI, digamos, personas que vieron que la persona salió caminando, que, o sea, ellos son prueba fundamental. Claro. De igual forma, cuando llegan, digamos, al CAI, que existe, digamos, videos y digamos, ya le toman sus videos, entonces toda esta serie de conjuntos donde me dan para mí, para construir la prueba, para construir la historia, son pruebas que me van a ayudar a que esta historia se le dé la respuesta objetiva. Y me imagino que ahí toca comenzar a cómo investigar cuál era su comportamiento, digamos, en su sitio de vivienda, ¿no? Exacto, ahí vamos, digamos, por ejemplo, una prueba que me llamaba la atención era el testimonio, o sea, que lo hizo público en los medios, la administradora del conjunto donde vivía este estudiante, donde estaba manifestando que, pues, que no era una persona idónea, que fue una persona con la trascendencia de historia bullicioso, que nunca respetó las normas, que pese a eso tenía demandas ahí, llamados de atención con el comité de convivencia, y que lo vimos que salió a la luz pública procesos, digamos, ya procesos de lesiones personales, el proceso de violencia intrafamiliar, el proceso, digamos, de alimentos. Entonces, o sea, ¿qué tan viable es la pregunta, yo como ya analizando la parte jurídica, sí, qué tan viable es este testimonio de esta señora, la prueba testimonial de la administradora? Si es que ha habido una serie de hechos que de pronto a ella ya le han hecho cambiar, digamos, o tener la imagen de esta persona ni positiva ni negativa, sino que ha sido un elemento que para dentro del conjunto fue una persona conflictiva. Entonces ella está argumentando su testimonio frente al cargo que ha tenido y frente a las actuaciones que tuvo el estudiante. Entonces, frente a los medios de prueba tenemos unas pruebas fundamentales como son las pruebas testimoniales, de lo que hablábamos ahorita de la historia de lo de Javier Ordóñez, donde trasladan, y hay una serie de personas que sí están viendo qué está pasando. Hay unas pruebas que son, digamos, de grabación, de video, que son fundamentales, donde me van a mostrar el desarrollo de lo que está pasando. Unas pruebas, digamos, de terceros que al parecer escucharon, que se sentía como, digamos, como los golpes, como el tester. Entonces hay que verificar si esas pruebas son realmente las que me van a conducir a que una investigación genere como el desarrollo y el objetivo de darle la solución a este caso. Para el caso de Álvaro Gómez
Hurtado, pues, o sea, saliendo de la universidad, había un conglomerado de personas, hubo unos disparos, entonces en ese momento varias series de estudiantes vieron cómo fue la situación, los disparos, entonces, o sea, el caso había que argumentarlo y verificar, digamos, quién generó realmente, pues, o sea, como prueba, quién me va a dar la solución de que existió acá un autor intelectual, que hablábamos del autor material que hizo el hecho en el momento, los disparos, al autor intelectual que planea esta situación. Entonces hay que tener una evidencia, por eso es tan importante en la parte penal, cuando le dicen a uno, bueno, usted va a hacer un denuncio porque fui víctima, digamos, de un acto abusivo, digamos, con mi jefe. Entonces hubo una cosa ahí, unos tocamientos, entonces siempre generalmente el jurista dice, bueno, ¿y usted a quién tiene como prueba que haya visto que el señor, digamos, se sobrepasó, le tocó la cola o le tocó los senos? Entonces hablemos de esa parte. No, pero si nadie vio, entonces a veces se siente, digamos, la víctima como desprotegida de este tipo de situación. Entonces yo siempre digo, es un análisis cuántico, cualitativo que se debe hacer cuando se construye la historia. Yo le comentaba a Blanquita, digamos, en una serie de participaciones de diplomados y congresos donde llego a preguntarles a los estudiantes de Derecho, o sea, a preguntarles y a manifestarles la aclaración. Esto es un proceso donde es un rompecabezas, se van uniendo las pruebas. Yo les decía a ustedes, de hecho, ya saben cuál es el logo de la fiscalía. Entonces ellos, pues, o sea, unos miraban por internet, miraban, o sea, aterras, bueno, ¿cuál es el logo? Otros, ay, sí, es una pieza de rompecabezas. Entonces, para mí, cuán importante, cuando estoy llevando casos en proceso penal, tener unas pruebas que me conduzcan realmente a armar ese rompecabezas. Y veo que son investigaciones muy exhaustivas y muy profundas para poder llegar a una buena conclusión, ¿no? O a un veredicto. Debe ser unas pruebas y unas investigaciones donde, o sea, genere la realidad, que para el caso que nos atañe hoy, que es la muerte, el asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, pues, o sea, existió un autor material que nos conducía a que sí, existió un asesinato, sí, pero claro, la importancia acá, por ser una persona, una figura pública, máxime con el carácter intelectual y con el carácter humanístico que él tenía. O sea, exacto, es llegar y decir, nosotros como Estado, como ciudadanos, tenemos derecho a saber la realidad. ¿Quién fue el que dio la orden? ¿Por qué no les convenía que esta persona siguiera, digamos, en esta tierra? O sea, ¿cuál era el choque que él tenía frente a las instituciones? Sí. Y digamos, uno de los primeros choques para él era esa transparencia. Si yo voy a un caso penal, trayéndolo acá a acotación, donde yo empiezo una investigación contra unos policías, y resulta que, digamos, existe por debajo de cuerda unos dineros que van a beneficiar, digamos, a esos policías y que se van a ir en contra mía, yo voy a decir cuál es la transparencia que tiene una entidad. Cuando yo estoy denunciando un hecho que es corrupción, un hecho que es el mal manejo, a ver, yo a veces cosas indebidas. Exacto, a veces me pregunto qué tan capacitados, o sea, humanísticamente, profesionalmente, qué tan capacitados están estos muchachos que se hacen parte de la policía o un grupo SMAT, qué tan llenos están ellos para poder, digamos, actuar, sí, frente a que no se desmida la fuerza, que analizando, digamos, los videos allí del caso de Ordóñez, se veía una sevicia y una sed de acabar contra esta persona, sí, que no se les parece más ilógico, sí. Entonces, la pregunta es, frente a un proceso penal, están las pruebas que son conducentes, pertinentes y útiles. Ahora me voy del otro lado de la institución. ¿Qué tan viable y qué tan transparente es que a mí se me haga justicia realmente? Y que por más dura que sea la verdad, poder conocer qué fue lo que sucedió, ¿no? Un caso que me llamaba a mí la atención a nivel penal
y que yo digo, el por qué tiene que una persona, o sea, no es que nosotros los ciudadanos de a pie o las personas que digamos estamos involucrados dentro de un hecho, dentro de una investigación, como quien dice, descansemos el hombro en la fiscalía, en el Estado. O sea, no debería llamarse así descansar, sino poner la confianza en esa entidad transparente. El caso es el de Colmenares, donde yo veía que el padre de este muchacho reconstruyó toda la historia, empezó a traer pruebas que le iban a dar como la respuesta al caso, qué fue lo que sucedió esa noche del 31 de octubre. Entonces yo veía que la desesperación de este padre por esclarecer estos hechos, a él lo llevaban a investigar, a tomarse el trabajo de la fiscalía. Claro. Entonces yo decía, no es justo. Hacer un trabajo que no le correspondía a él. Exacto, sí. Bueno, doctora Katy, vamos a un corto y ya regresamos. Pero no olviden que pueden dejarnos todas sus preguntas en el teléfono fijo 805-9015, en el celular 322-241-8546, en la página web www.santel.info, también en el correo santelradiotv@gmail.com o en YouTube Santel Radio y TV. Ya regresamos. En la nueva realidad, dar es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo 3 pasos. 1. Detecto síntomas. 2. Me aíslo preventivamente. Y 3. Reporto a mi EPS y a Corona. Puedes solicitar ayudas en especie, dinero o sitios alternos de aislamiento si en tu casa no es posible hacerlo a través de la plataforma digital Bogotá Cuidadora. Así de fácil es dar. Con estos 3 pasos, juntos vamos a salir adelante. Mantén una ala distancia, usa tapabocas, lávate las manos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Los regalos navideños y la decoración de esta bella época ya no tiene que comprarlos. Fórmese con esta oportunidad de negocio. Campaña del Ministerio de Cultura y el programa Manualidades Productivas. Aprenda a hacerlos con bisutería, pañolensi y foamy, completamente gratis. Inscríbase a los cursos virtuales. Llene su formulario. Cupos limitados. Llame 218-0699, 322-241-8546. Página web www.santel.info. Email santelradiotv@gmail.com. Proyecto Comparte lo que somos de Mincultura y la Corporación San Telecomunicaciones, Santel Radio y Televisión. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K, Tribal Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales. Bueno, doctora Katy, vamos con la última pregunta que tenemos para el día de hoy. En el caso de Álvaro Gómez Hurtado, ¿qué procede ahora con la confesión de las FARC? Bueno, no había mencionado una partecita frente a todo el desarrollo que tuvo a partir del momento del asesinato de Álvaro Gómez Hurtado, donde empezó a surgir como una serie de especulaciones. Ya vimos la importancia de las pruebas que aportaron. Entonces, frente a esas pruebas que daban aporte, testimonios, llevaban a 2 teorías, que era un crimen pues de Estado, donde convenía a 2 situaciones, a dos grupos, digámoslo así, a 2 personas que señalaban, como era Horacio Serpa y el señor Samper. Entonces venían como todas estas pruebas apuntando
hacia esta, como que se dio el crimen realmente a nivel de Estado. Entonces, ¿qué sucede allí? Ya cuando viene como el fallo hacia el 2014-2015, como que la misma población, el mismo Estado queda como en stand-by diciendo, no se esclareció, se capturó a la persona, pero el que está detrás intelectualmente, ¿quién fue? Fueron las Fuerzas Armadas, fue la guerrilla, fueron grupos al margen de la ley, o sea, viene una serie de especulaciones, ¿quién cometió el asesinato? Que finalmente, pues, o sea, como quien dice, a nivel jurista no quedó en su satisfacción plena para decir, nos sentimos, o sea, plenamente con la verdad, que es lo que ha pasado hoy en día con la familia de Álvaro Gómez Hurtado, donde ellos manifiestan, no, esto no hay una realidad, porque pues tanto las pruebas como todo apuntaron hacia otro lado. ¿Qué sucede? Que ya existiendo un fallo y existe una confección por parte de las FARC, que interviene Piedad Córdoba allí manifestando, ellos quieren decir la verdad, qué fue lo que sucedió, se atribuyó este asesinato a las FARC. Sí. ¿Qué sucede? Que ya pasó un periodo, digamos, de investigación, en donde ya existió el juzgamiento, pero como las FARC tienen una predominación, digamos, un acuerdo de paz, donde los beneficia a ellos por sus confesiones, entonces ahorita empieza a hacer un tránsito hacia la JEP, donde van ellos a declarar allí, donde ellos van en este organismo van a manifestarle toda la situación del por qué se dio y por qué se generó este asesinato, cuál era el objetivo. Entonces hay que esperar que se dé allí las confesiones respectivas, dentro de esta institución se manifieste cuál era el objetivo y el desarrollo para poder generar como un consenso y una verdadera conclusión. Pues que para muchos juristas nos queda es como entre el tintero esa verdadera conclusión, porque hoy por eso era tan importante hablar de las pruebas que me conducen y que me dan la apertura de ese rompecabezas que teníamos ahí. Entonces, ¿qué nos estaba apuntando? A que era un delito de Estado, por no conveniencia, por tener unas ideas de transparencia y de limpiar las instituciones. Básicamente, entonces ahora pasa a la JEP a establecer las razones, no más. Y tocaría esperar ahí o sea, ¿qué dicen? ¿Qué cuentan, no? ¿Qué nos cuentan? ¿Qué manifiestan? ¿Qué rebajas hay? ¿Y qué manifestaciones tiene que hacer, digamos, los dirigentes de este partido, llamémoslo hoy en día, digamos, como en el caso del fallo de la Corte que nos manifestó hace 2 semanas que el ministro tiene que pedirle excusas al pueblo? Entonces, yo me imagino que viene un resarcimiento de una serie de excusas a la familia, claro, excusas a la población, pues o sea, estamos en un periodo de reconciliación, pero no por ese hecho de reconciliación que no se esclarezcan verdaderamente las situaciones de un hecho. Tocará esperar. Esperemos, doctora Katia, a ver a qué llegamos. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias. En la nueva realidad, dar es la forma de cuidarnos del coronavirus en solo 3 pasos. 1. Detecto síntomas. 2. Me aíslo preventivamente. Y 3. Reporto a mi EPS y a Corona. Puedes solicitar ayudas en especie, dinero o sitios alternos de aislamiento si en tu casa no es posible hacerlo a través de la plataforma digital Bogotá Cuidadora. Así de fácil es dar. Con estos 3 pasos, juntos vamos a salir adelante. Mantén una ala distancia, usa tapabocas, lávate las manos. Alcaldía Mayor de Bogotá. Los regalos navideños y la decoración de esta bella época ya no tiene que comprarlos. Fórmese con esta oportunidad de negocio. Campaña del Ministerio de Cultura y el programa Manualidades Productivas. Aprenda a hacerlos con bisutería, pañolensi y foamy, completamente gratis. Inscríbase a los cursos virtuales. Llene su formulario. Cupos limitados.
Llame 218-0699, 322-241-8546. Página web www.santel.info. Email santelradiotv@gmail.com. Proyecto Comparte lo que somos de Mincultura y la Corporación Santel Comunicaciones, Santel Radio y Televisión. Santel Televisión, innovación en comunicación, el canal de televisión vocero de la ciudadanía de Bogotá y el país. Hacemos transmisiones streaming en vivo y en directo de eventos, ferias, convenciones, con Switcher Team Production Studio 4K en Black Valle. Producimos animación 3D y 2D de calidad con plataformas de última tecnología. Realización creativa de videos comerciales, didácticos, educativos, institucionales.